Día 1. Quiero felicitarte por haber aceptado este desafío de escuchar la Biblia durante un año. ¡Felicitaciones! De corazón te lo digo, de verdad te lo digo, te recontra felicito. Estoy convencido, totalmente convencido, que la palabra de Dios tiene poder para cambiar nuestras vidas. Y estoy convencido que si tomaste este desafío y lo llevas adelante durante este año, de escuchar la palabra de Dios y de tener un corazón receptivo, que le digas: Señor, Dios, háblame a través de tu palabra, estoy convencido que Dios te va a hablar, porque Dios te ama y porque el Espíritu Santo nos habla a través de la Biblia, a través de la palabra de Dios. Estoy convencido, Dios te ama, Dios te va a hablar y la palabra de Dios tiene poder para cambiar nuestras vidas. Así que por eso te recontra felicito. Y quiero decirte algunas cosas antes de comenzar a leerte la Biblia, de cómo va a funcionar esto que voy a estar acompañándote, leyéndote la palabra de Dios. La Biblia, si nunca agarraste una, te cuento, es un libro que adentro tiene muchos libros. Y originalmente se escribió una gran parte en hebreo, otra gran parte en griego, y algunas palabritas originalmente se escribieron en arameo. Y de esos idiomas originales se fue haciendo la traducción a los diferentes idiomas, al alemán, al inglés, al español y a todos los idiomas. Y con el pasar de los años se fueron haciendo diferentes traducciones. Por ejemplo, una de las traducciones más antiguas del español, por ejemplo, diría: vosotros sois la luz del mundo. Y las traducciones más nuevas, en vez de vosotros sois, dice: ustedes son la luz del mundo. Esa es una de las diferencias. Yo voy a utilizar para leerte la Biblia una traducción que se llama Nueva Traducción Viviente, que la podés encontrar con la sigla NTV. ¿Por qué te cuento esto? Porque si agarrás una Biblia y comparás lo que te estoy leyendo yo, tal vez podés llegar a decir: pero suena diferente, utilizó otras palabras acá. Va a depender de la traducción que leas cuando agarres una Biblia. Yo te voy a leer en esta traducción, la Nueva Traducción Viviente, la NTV, porque la estoy leyendo hace un par de años y me encanta, me parece muy buena, muy fiel al original, al hebreo y al griego, y por eso es que voy a utilizar esta versión para leerte la Biblia. Es por eso que voy a utilizar esa versión. Y otra cosa a aclarar es que te voy a leer un poco del Antiguo Testamento, que es desde el principio de la Biblia, y un poco del Nuevo Testamento, que es desde que nació Jesús en adelante. ¿Por qué? Porque quiero que en cada día vayamos a hablar de Jesús, a escuchar de Jesús, porque Jesús es el centro de todo, y la Biblia dice que el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida, y está hablando de Jesús. La Biblia dice que los que le recibieron a Jesús fueron hechos hijos de Dios. Jesús es el centro, y si vos crees en Jesús, tenés vida eterna. Si vos crees en Jesús, sos mi hermano, sos mi hermana. Si vos crees en Jesús y te morís hoy, vas a ir al cielo, porque los que creemos en Jesús, en que Él murió en la cruz por nosotros, en que su sangre tiene poder para perdonar nuestros pecados, en que resucitó al tercer día, si creemos en Él, tenemos vida eterna. Y por eso el centro de todo es Jesús. Por eso es que voy a leer un poco del Antiguo Testamento y un poco del Nuevo Testamento. Y la última aclaración, y ya comienzo a leerte la Biblia, es que en algún momento voy a decir tal vez la palabra paréntesis, o voy a hacer un paréntesis. Y cuando diga eso es porque quiero hacer algún comentario que es mío. Si digo paréntesis, o te voy a hacer un paréntesis y quiero decirte algo respecto a lo que esté leyendo, lo voy a aclarar de esa manera. ¿Está bien? Sin dar más vuelta, arrancamos con Génesis capítulo 1. ¿Qué es el capítulo si agarras una Biblia? Son los números grandes, los números chiquitos se les llama versículo. Te voy a leer Génesis capítulo 1 hoy, capítulo 2 y Mateo capítulo 1. Eso es lo que te voy a leer hoy. Arrancamos con Génesis capítulo 1, el relato de la creación, cómo Dios creó toda la creación, y dice así: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra no tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas profundas, y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Entonces Dios dijo: que haya luz, y hubo luz, y Dios vio que la luz era buena. Luego separó la luz de la oscuridad. Dios llamó a la luz día y a la oscuridad noche.
Y pasó la tarde y llegó la mañana. Así se cumplió el primer día. Entonces Dios dijo, que haya un espacio entre las aguas para separar las aguas de los cielos de las aguas de la tierra. Y eso fue lo que sucedió. Dios formó ese espacio para separar las aguas de la tierra de las aguas de los cielos. Y Dios llamó al espacio cielo. Y pasó la tarde y llegó la mañana. Así se cumplió el segundo día. Entonces Dios dijo, que las aguas debajo del cielo se junten en un solo lugar para que aparezca la tierra seca. Y eso fue lo que sucedió. Dios llamó a lo seco tierra y a las aguas mares. Y Dios vio que esto era bueno. Después Dios dijo, que de la tierra brote vegetación, toda clase de plantas con semillas y árboles que den frutos con semillas. Estas semillas producirán a su vez las mismas clases de plantas y árboles de los que provinieron. Y eso fue lo que sucedió. La tierra produjo vegetación, toda clase de plantas con semillas y árboles que dan frutos con semillas. Las semillas produjeron plantas y árboles de la misma clase. Y Dios vio que esto era bueno. Y pasó la tarde y llegó la mañana. Así se cumplió el tercer día. Entonces Dios dijo, que aparezcan luces en el cielo para separar el día de la noche, que sean señales para que marquen las estaciones, los días y los años, que esas luces en el cielo brillen sobre la tierra. Y eso fue lo que sucedió. Dios hizo dos grandes luces, la más grande para que gobernara el día y la más pequeña para que gobernara la noche. También hizo las estrellas. Dios puso esas luces en el cielo para iluminar la tierra, para que gobernaran el día y la noche y para separar la luz de la oscuridad. Y Dios vio que esto era bueno. Y pasó la tarde y llegó la mañana. Así se cumplió el cuarto día. Entonces Dios dijo, que las aguas se colmen de peces y de otras formas de vida, que los cielos se llenen de aves de toda clase. Así que Dios creó grandes criaturas marinas y todos los seres vivientes que se mueven y se agitan en el agua y aves de todo tipo, cada uno produciendo crías de la misma especie. Y Dios vio que esto era bueno. Entonces Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, que los peces llenen los mares y las aves se multipliquen sobre la tierra. Y pasó la tarde y llegó la mañana. Así se cumplió el quinto día. Entonces Dios dijo, que la tierra produzca toda clase de animales, que cada uno produzca crías de la misma especie, animales domésticos, animales pequeños, que corran por el suelo, y animales salvajes. Y eso fue lo que sucedió. Dios hizo toda clase de animales salvajes, animales domésticos y animales pequeños, cada uno con la capacidad de producir crías de la misma especie. Y Dios vio que esto era bueno. Entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó. Hombre y mujer los creó. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Entonces Dios dijo, miren, les he dado todas las plantas con semilla que hay sobre la tierra y todos los árboles para que les sirvan de alimento. Y he dado toda planta verde como alimento para todos los animales salvajes, para las aves del cielo y para los animales pequeños que corren por el suelo. Es decir, para todo lo que tiene vida. Y eso fue lo que sucedió. Entonces Dios miró todo lo que había hecho y vio que era muy bueno. Y pasó la tarde y llegó la mañana. Así se cumplió el sexto día. Ahí finalizó el capítulo 1 de Génesis. Ahora arrancamos con el capítulo 2, que dice así: así quedó terminada la creación de los cielos y de la tierra, y de todo lo que hay en ellos.
Cuando llegó el séptimo día, Dios ya había terminado su obra de creación y descansó de toda su labor. Dios bendijo el séptimo día y lo declaró santo, porque ese fue el día en que descansó de toda su obra de creación. Este es el relato de la creación de los cielos y la tierra. Cuando el Señor Dios hizo la tierra y los cielos, no crecían en ella plantas salvajes ni grano, porque el Señor Dios aún no había enviado lluvia para regar la tierra, ni había personas que la cultivaran. En cambio, del suelo brotaban manantiales que regaban toda la tierra. Luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló aliento de vida a la nariz del hombre, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Después, el Señor Dios plantó un huerto de Edén en el oriente y allí puso al hombre que había formado. El Señor Dios hizo que crecieran del suelo toda clase de árboles, árboles hermosos que daban frutos deliciosos. En medio del huerto puso el árbol de la vida y el árbol del conocimiento, del bien y del mal. Un río salía de la tierra del Edén que regaba el huerto y después se dividía en 4 ramales. El primero, llamado Pisón, rodeaba toda la tierra de Ávila, donde hay oro. El oro de esa tierra es excepcionalmente puro. También se encuentran allí resinas aromáticas y piedras de ónice. El segundo, llamado Guión, rodeaba toda la tierra de Cus. El tercero, llamado Tigris, corría al oriente de la tierra de Asiria. El cuarto se llamaba Éufrates. El Señor Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. Pero el Señor Dios le advirtió: puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. Después, el Señor Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, haré una ayuda ideal para él. Entonces el Señor Dios formó de la tierra todos los animales salvajes y todas las aves del cielo. Los puso frente al hombre para ver cómo lo llamaría, y el hombre escogió un nombre para cada uno de ellos. Puso nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales salvajes, pero aún no había una ayuda ideal para él. Entonces el Señor Dios hizo que el hombre cayera en un profundo sueño. Mientras el hombre dormía, el Señor Dios le sacó una de sus costillas y cerró la abertura. Entonces el Señor Dios hizo de la costilla a una mujer y la presentó al hombre. ¡Al fin!, exclamó el hombre. «Esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer, porque fue tomada del hombre». Esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. Ahora bien, el hombre y su esposa estaban desnudos, pero no sentían vergüenza. Y ahí finalizamos el segundo capítulo del libro de Génesis. Ya te leí 2 capítulos donde vimos la creación, donde Dios formó a Adán y Eva en este lugar hermoso, que había frutos deliciosos, que había oro, era una maravilla, y donde Dios le regala al hombre la mujer, como dice esa canción, inspirado el Creador cuando hizo a la mujer. Adán estaba poniéndole nombres a los animales y el día que vio a Eva, dijo: esta es hueso de mi hueso y carne de mi carne. Dijo, ¡bah! Estaba como loco Adán, y estaban disfrutando de la presencia de Dios, de toda la hermosura de ese jardín del Edén, de disfrutarse el uno al otro. Estaban desnudos y no sentían vergüenza, dice clarito ahí la Biblia. Pero ya, obviamente lo veremos mañana, viene un momento triste donde ya conocemos seguramente la historia. Ahora voy a pasar a leerte Mateo capítulo 1, que es el primer libro del Nuevo Testamento. Vamos a pasar muchos años más adelante, cuando se empieza a venir el Mesías, el Salvador, Cristo, Jesús, el ungido.
Entonces voy a arrancar leyéndote Mateo capítulo 1, que son los antepasados de Jesús. Vamos a leer cómo arrancan los antepasados de Jesús, quiénes fueron los que estuvieron antes de que Jesús llegara. La genealogía sería de Jesús. Arranca Mateo capítulo 1 y dice así. El siguiente es un registro de los antepasados de Jesús, el Mesías, descendiente de David y de Abraham. Abraham fue el padre de Isaac. Isaac fue el padre de Jacob. Jacob fue el padre de Judá y de sus hermanos. Judá fue el padre de Fares y de Sera, la madre de Tamar. Fares fue el padre de Hezrón. Hezrón fue el padre de Ram. Ram fue el padre de Aminadab. Aminadab fue el padre de Nazón. Nazón fue el padre de Salomón. Salomón fue el padre de Booz. Su madre fue Rahab. Booz fue el padre de Obed. Su madre fue Ruth. Obed fue el padre de Isaí. Isaí fue el padre de el rey David. David fue el padre de Salomón. Su madre fue Betsabé, la viuda de Urías. Salomón fue el padre de Roboam. Roboam fue el padre de Abías. Abías fue el padre de Asa. Asa fue el padre de Josafat. Josafat fue el padre de Joram. Joram fue el padre de Usías. Usías fue el padre de Jotam. Jotam fue el padre de Acaz. Acaz fue el padre de Ezequías. Ezequías fue el padre de Manasés. Manasés fue el padre de Amón. Amón fue el padre de Josías. Josías fue el padre de Joaquín y de sus hermanos, quienes nacieron en el tiempo del destierro a Babilonia. Luego del destierro a Babilonia, Joaquín fue el padre de Salatiel. Salatiel fue el padre de Zorobabel. Zorobabel fue el padre de Abiud. Abiud fue el padre de Eliakim. Eliakim fue el padre de Azor. Azor fue el padre de Sadoc. Sadoc fue el padre de Akim. Akim fue el padre de Eliud. Eliud fue el padre de Eleazar. Eleazar fue el padre de Matán. Matán fue el padre de Jacob. Jacob fue el padre de José, esposo de María. María dio a luz a Jesús, quien es llamado el Mesías. Hago un paréntesis acá. María la conocemos, que fue la Virgen María. Esta es la genealogía que viene, de dónde viene María, quiénes fueron los padres de María y hasta llegar a ella. Y es muy interesante, que yo lo leí un poco rápido ahí, que hay nombres, aclaraciones ahí en la Biblia que son muy interesantes, que mencionan a Rahab, que fue una mujer que fue una prostituta, y Dios la puso en la genealogía de Jesús, que es el Mesías. Una mujer que estuvo en la prostitución, una historia interesantísima que vamos a leerla más adelante. Pero hay detalles ahí en esa genealogía que yo sé que para muchos eran, ¡ay, cuántos nombres, qué pesadez! Pero todos esos nombres tienen un porqué y tienen una historia detrás, que a lo largo de la Biblia también los vamos a ir viendo a muchos de ellos. Sigo leyéndote en Mateo capítulo 1 a partir del versículo 17. Todos los que aparecen en la lista abarcan 14 generaciones, desde Abraham hasta David, 14 desde David hasta el destierro a Babilonia y 14 desde el destierro a Babilonia hasta el Mesías. Vamos a ver ahora el nacimiento de Jesús a partir del versículo 18. Este es el relato de cómo nació Jesús el Mesías. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. José, su prometido, era un hombre justo y no quiso avergonzarla en público. Por lo tanto, decidió romper el compromiso en privado. Mientras consideraba esa posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en un sueño. «José, hijo de David», le dijo el ángel, «no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo y tendrá un hijo y lo llamará Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados». Todo eso sucedió para que se cumpliera el mensaje del Señor a través de su profeta. «Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emanuel», que significa Dios está con nosotros. Cuando José despertó, hizo como el ángel del Señor le había ordenado y recibió a María por esposa. Pero no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que nació su hijo, y José le puso por nombre Jesús. Y ahí terminamos de leer Mateo capítulo 1, la lectura de este día,
que te leí Génesis 1, Génesis 2 y Mateo capítulo 1. Qué interesante, ¿no? Esta historia del nacimiento de Jesús. Qué difícil que debe haber sido para José, como te lo cuenta acá el libro de Mateo. Qué difícil, ¿no? Cuando viene María y le dice, estoy embarazada. Y José obviamente pensó que la había engañado con otro, hasta que Dios se lo revela en sueños y le muestra que no, era así. El Espíritu Santo había puesto a Jesús en el vientre de María. Y es clarita la Biblia en eso, que no tuvo relaciones sexuales con María hasta después de que nació Jesús. Para que no quede duda de que Jesús fue obra del Espíritu Santo y no que José había estado también teniendo relaciones sexuales con María, y podía quedar la duda, ¿no? Jesús nació por obra del Espíritu Santo. Nos vemos mañana para seguir escuchando y aprendiendo de la palabra de Dios. Que Dios te bendiga.